veces sabemos de estar en medio de nosotros. Al presentarnos de tu altar, te pedimos que seas tú quien bendigas, que consagres y que santifiques. Dando esta palabra que se escuche, que nos perdone nuestros muchos pecados, así seamos menos indignos de celebrar tu sagrado misterio. Que todo lo hagamos para tu santa gloria, en el nombre de Jesús. Hacia mí, el día que me encontró, caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Me movían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas y salud. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte y ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Vamos a comenzar la Santa Misa de hoy, siempre clamando al Señor por todos los que sufren, por los enfermos, por todos los que están en tribulación, por todos los que han caído en el abismo de sus problemas, de sus dificultades, y sobre todo por aquellos que no conocen a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre, la gracia de Dios Hijo y la gracia de Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor sea con ustedes, con tu Espíritu. Oremos, Dios omnipotente, para que en todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos todos juntos. Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu de pensar hacer siempre lo justo, para que nosotros, que sin ti no podemos existir, seamos capaces con tu ayuda de vivir según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos por escuchar la palabra de Dios que llega a lo más profundo de nuestros corazones, que el mensaje de hoy lo escuchemos con cuidado y lo pongamos en práctica en el nombre de Jesús. Primera lectura, Jonás capítulo 2 del 1 al 9. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo del abismo. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. A sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de ser leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Palabra del Señor. Por gracias a Dios. Salmo 29. Den al Señor, oh seres celestiales, den al Señor la gloria y la fortaleza. Den al Señor la gloria y vida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor sobre las aguas truena del Dios de gloria. El Señor sobre las grandes aguas. Den al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor es voz potente. A voz del Señor es voz gloriosa. Den al Señor la gloria de vida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor quebranta los cedros. El Señor quebranta los cedros del Líbano. Den al Señor la gloria de vida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Hace saltar al Líbano como becerro, al Hermón como hijuelo de búfalo.
Den al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor divide las llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cádiz. Den al Señor la gloria de su nombre, Adoren al adoren al Señor Señor en en la la hermosura hermosura de de su su santidad. santidad. La voz del Señor tuerce las encinas y desnuda los bosques. Den al Den al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Mientras en el templo del Señor todo proclama su gloria. Den al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. El Señor se sienta por encima del diluvio. El Señor se sienta como Rey por siempre jamás. Den al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Den al Señor la gloria de su nombre, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Epístola, Romanos, capítulo 9, del 1 al 5. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, se asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo. Si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio los pactos, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre, así sea. Palabra del Señor. Pues gracias a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar.
Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando cantamos el himno de amarte solo a ti, mirarte solo a ti, llega a mi corazón el recuerdo del cursillo de cristiandad, el cual seguramente no solamente yo, sino todos los fieles que quieren conocer más de Jesús añoran, porque es ahí, en una de las ocasiones del cursillo, es donde aprendemos a caminar con Jesús. Recuerdo a mi gente, la gente de las iglesias hispanas que participan de este cursillo, con esa devoción y con ese amor. Y vemos cómo verdaderamente los que el Señor elige, a quienes el Señor llama, responden. El Señor ordena y nosotros obedecemos, así como le ordenó a Pedro que caminara hacia Él. El asunto es cómo obedecemos, qué tanta fe tenemos, qué tan fuertes somos para soportar las pruebas y poder llegar hasta Jesús. Entonces, en la palabra del Señor en el día de hoy,
vamos a ir encontrando las innumerables bendiciones que trae consigo la obediencia al Señor y la obediencia a las autoridades, pero también las consecuencias graves que tiene el desobedecer a Jesús, el desobedecer a Dios. Y el que no obedece a Dios, no sigue los pasos de Jesús, pues nunca va a obedecer a sus padres ni va a obedecer a las autoridades. El Señor está con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Y es una gran revelación del amor de Dios que nos da este pasaje de 2 Crónicas 15:2. Y debemos enfatizar en algo muy importante cuando decimos, si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Hay que tener en cuenta de que el Señor es Dios de amor y en definitiva no es Dios quien nos abandona, sino que somos nosotros los que nos apartamos del camino del Señor. Cuando un hijo no quiere estar con su padre y su madre, se va de la casa o hace lo que quiere y los padres terminan por no soportar esa situación. Y muchos padres terminan por decirles, si no vas a obedecer, pues tienes que mirar cómo vas a vivir, dónde vas a vivir, para que aprendas y conozcas que es mejor estar bajo la autoridad. Entonces, en definitiva, los papás no pueden obligar a sus hijos a tenerlos, ¿no? Porque a fuerzas, como dicen en el lenguaje popular, a fuerzas ni los zapatos. Lo mismo pasa con el Señor. Si el Hijo de Dios, el que se ha entregado al Señor, se revela y dice, yo no quiero estar del lado del Señor, o definitivamente quienes que dicen, yo no quiero saber del Señor. El Señor no va a obligar a nadie a que quiera estar con Él. Porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él con amor, con voluntad. Mas sin embargo, el Señor tiene sus escogidos. Y la realidad que nos presenta la palabra de Dios hoy nos atañe a nosotros. La experiencia de Jonás, la experiencia de David en el Salmo, la experiencia de San Pablo en Romanos 9 y la experiencia de los discípulos. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar penitencia, ayuno, conversión, porque iba a ser destruida. Y Jonás simplemente no fue. Y era un hombre temeroso de Dios. Era escogido por Dios para ello, ¿verdad? Pero era temeroso de Dios. Pero no era tan temeroso cuando decidió irse, desobedeció a Dios. Se embarcó, se montó en un barco y se fue. Huir, porque no quería obedecer a Dios. Y cuando estaba en el mar se produjo una tormenta. Dios lo puso a prueba en su fe, en su voluntad, en su obediencia. Una tremenda tormenta que los puso en peligro y todos se preguntaban, ¿por qué nos viene esto? Se cuestionaban y echaron a suertes a ver quién tenía la culpa. Nuestra suerte está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra suerte no está en los brujos y adivinos, solo en Dios. Y ellos echaron la suerte, y cuando se dieron cuenta de que Pedro había sido elegido en esas suertes, pues lo arrojaron al mar.
y una ballena se lo tragó. 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de la ballena. Y cuando Jonás estaba allí en el vientre de la ballena, angustiado, cayó en ese abismo profundo, primero al mar, las algas se le enredaban en la cabeza, dice la palabra de Dios. Y él vivía en desesperación y creía que Dios lo había abandonado, que Dios lo estaba castigando. Pero él solamente estaba pagando las consecuencias de su desobediencia. Definitivamente él iba a hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios no regresa a él vacía, sino que hace lo que él manda y obedece lo que él ordena. Y Jonás, desde el vientre de la ballena, si nosotros miramos esa realidad de Jonás en nuestra vida, cuando nosotros caemos en el abismo profundo, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros errores, nos equivocamos, equivocación tras equivocación, error tras error, hasta que caímos en ese mar profundo. Los pajaritos en el aire que nos inventan unos, las fantasías que nos inventan otros, los castillos en el aire que nos crean muchos, las musarañas que nos meten en la cabeza, que son esas algas. Todo eso por lo cual nos apartamos de Dios, dejamos a Dios por esas fantasías. Y después vienen los arrepentimientos. Es que si de verdad nosotros estamos elegidos por Dios, vamos a estar verdaderamente arrepentidos y vamos a buscar de Dios, porque no queremos estar separados de Dios. Jonás clamó al Señor, clamó con devoción, con piedad, y qué lindo es cuando nosotros clamamos a Dios con devoción, con esa seguridad de que Dios nos escucha. Y Dios lo escuchó. Por eso la palabra del Señor que se revela en el libro de Jonás termina diciendo en el día de hoy: solo el Señor puede salvar. Solo Él lo podía salvar a Jonás de esa situación. Si Jonás decidía no obedecer a Dios, ahí se quedaría, ahí moriría. Pero como decimos en el himno de entrada, caminaré, el Señor lo libró de las garras de la muerte. Se acordó del Señor. Jonás se acordó del Señor cuando estaba en tribulación, estaba en las malas, pero se acordó con devoción. No solamente porque era un oportunista, no era oportunista. Tal vez nosotros sí somos oportunistas. Buscamos del Señor cuando estamos en las dificultades, ¿no? Cuando estamos en problemas. Entonces preguntémonos todos, ¿cuándo buscamos al Señor? ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Los días domingos, porque es día de precepto, es día de reposo, hay que ir a la iglesia. Y de lunes a sábado hay que trabajar mucho hay que trabajar y nos olvidamos de Dios. ¿Quién dijo que porque yo trabajar tenía que olvidarme de Dios? Si Dios es parte de mi trabajo, Él es el que me provee, Él es el que me da fuerza, Él es el que me da voluntad, Él es el que me guía con su Espíritu Santo para que yo me someta a las autoridades. Porque si soy un rebelde, pues me echan del trabajo, ¿verdad? No podemos buscar de Dios solamente en el día de reposo, el domingo. Es nuestra obligación, pero no nos podemos quedar con la obligación. Nuestro caminar con Jesús, con Dios, nuestra devoción en la obediencia a Dios debe ser las 24 horas del día, los 366 días del año. Y lo hacemos con alegría y honramos y alabamos al Señor. El Salmo es una experiencia de un encuentro
encuentro con Dios, para alabarlo, para honrarlo. Para eso venimos los domingos a la iglesia. Cada que nos acercamos a la iglesia lo hacemos para eso, para honrar a Dios, no solamente para pedirle. Vamos a ahorrarnos un poquito ahorita, todos. Digan conmigo: den al Señor la gloria y la fortaleza. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Amén. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces honramos al Señor así? Entre semana, cuando estamos en la casa, llegamos cansados de trabajar, ¿verdad? Veo yo a los hermanos trabajando. Ayer estábamos distribuyendo la comida para los pobres. Todos nos cansamos, pero había unos más cansados que otros. Todos los que están todo el día ayudando y cargando ahí, sudando, dándoles el tiempo al Señor. Personas que salen del trabajo y se empatan en la iglesia para ayudar, para servir, y los veo yo tan lindos con esa devoción y con esa buena voluntad, sirviendo. Gloria a Dios. Es emocionante ver cómo se mueven las personas movidas por el Espíritu de Dios. Y esa es una manera maravillosa de uno atraer a las personas a Cristo. Cuando yo doy testimonio del amor de Dios y sirvo de esa manera. San Pablo en Romanos 9 está preocupado, angustiado por el pueblo de Israel y mira a ver cómo hacer para que las personas se acerquen a Dios y vivan bien, vivan en paz, sean obedientes, no sean rebeldes. Y tiene destrozado el corazón. San Pablo es consciente de que él está guiado por el Espíritu Santo y que lo que él les enseña es verdad. Y se angustia, su corazón está roto y dice: yo quisiera estar separado de Cristo, si con eso yo pudiera ganarlos a ellos, a todos. Ellos que recibieron las promesas, ellos que recibieron los mandamientos, ellos que recibieron las bendiciones del Señor, las maravillas que el Señor ha hecho con ellos, el culto, las leyes que el Señor les dio, estableció a este pueblo maravilloso, nos estableció a nosotros. Y para eso nos dio las leyes. Estuvo con nosotros, Jesús vino acá, dice la palabra de Dios. Para terminar, vino el Mesías, el cual es Dios. Alabado sea por siempre, dice. Y nosotros decimos amén. Y muchas personas se preguntan y se angustan: pero ¿por qué? ¿Qué es lo que dice San Pablo? ¿Cómo así? ¿Cómo piensa o puede imaginarse siquiera separarse de Cristo? ¿Por qué se angustia tanto? Porque él es un hombre temeroso de Dios, lleno de fe. Pero cuando nosotros nos vamos a Romanos 9:6, escuchen lo que dice. No es que Dios haya dejado de cumplir sus promesas, tal vez se lo está diciendo a San Pablo, ¿no? Y no lo dice a nosotros, sino que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Dios. No todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Dios. No todas las personas que llenan las iglesias, miles y miles, no todos ellos son verdaderamente del pueblo de Dios. No todos ellos son fieles al Señor. Recuerden la parábola de la cizaña y el trigo. Dentro de la iglesia está el trigo y está la cizaña. Dice Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y preocupémonos por eso, para caminar con Jesús, para pedirle al Señor que nosotros seamos sus escogidos, que seamos elegidos por Él, porque no somos nosotros los que elegimos a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Dice Juan 15,
ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando nosotros vamos a Mateo 10:24, escuchamos estas palabras del Señor. Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. El Señor ha establecido la autoridad, lo hemos dicho muchas veces. Está escrito en Romanos 13. Y esa autoridad la ha establecido el Señor para que la obedezcamos. No podemos pasar por encima de la autoridad. Ni siquiera podemos cuestionar la autoridad. No podemos cuestionar la autoridad de Dios ni la autoridad de Jesús. Jesús es Dios. Y cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, cuando los gobernantes andan en los caminos del Señor, cuando los jefes andan en los caminos del Señor, los empleados, los subalternos, o nosotros los hijos de Dios, no cuestionamos la autoridad ni de Dios ni de las autoridades. Porque para eso hay cánones, hay leyes, hay constituciones que hay que obedecer. Y cualquiera que las viole, así sean los presidentes, son sancionados. Dios nos elige. Él es el que nos elige y dispone a quién pone y a quién quita. Yo decido de quién y a qué horas, cuando tengo compasión de alguien o cuando tengo misericordia de alguien. Lo leemos en Romanos 9, 15 y siguientes. Dice: no todos los que pertenecen a una raza son del pueblo de Dios. No todos, solo los elegidos. Lo hemos dicho, Dios quita reyes, gobernantes. Éxodo 9:10. El Señor le mandó a decir al faraón a través de Moisés: yo te tengo con vida, yo podría mandar una plaga y destruir todo y llevarme a mi pueblo. Pero yo quiero que tú vivas para que tú conozcas mi poder y para que todos me conozcan en la tierra. Y el faraón llegó a conocer y a declarar que era Dios. Cuando se quedó sin ejército, cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo en seco, se le escaparon sus esclavos, Dios se los llevó. Y él se quedó sin esclavos y se quedó sin ejército, se quedó solo. Perdió a su hijo primogénito, porque no quería dejar salir al pueblo de Israel. Dios puso bajo sus pies al rey Nabucodonosor, donde fueron los israelitas en exilio, Babilonia. Puso a Nabucodonosor bajo sus pies. Puso al rey Ciro de Persia a su servicio. Y ellos regresaron del exilio, mandando a Ciro a que hiciera el decreto. Dios puso bajo sus pies, sometió a los romanos
cuando Constantino el Grande le dio libertad a los cristianos y todos pudieron predicar a Jesús en todas partes del mundo. Y así lo seguirá haciendo el Señor hasta el final de los tiempos, hasta que su reino se haya establecido en toda su obra creadora. Y nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar la autoridad. Cuando una persona es puesta en un trabajo, las personas que lo ponen allí saben qué persona están nombrando, a quién están poniendo detrás de esta responsabilidad. Yo mismo he pasado por esa experiencia de grandes, largos exámenes, de largos estudios para poder llegar a donde estoy. Y aquellos que me nombraron, que me ordenaron, que me dieron la certificación para poder yo estar aquí. Esas personas conocieron muy bien quién era yo y qué había hecho y cómo tenía que hacer las cosas. Así me lo enseñaron. Y lo único que tengo que hacer yo es ser obediente. Yo, por sobre todas las cosas, cristianamente debo obediencia a Dios y a mi obispo. Y humanamente debo obediencia a las autoridades. A los médicos, que también son autoridad, establecidos por Dios, a quienes muchos no quieren obedecer. Y no podemos cuestionar la autoridad de Dios. Jonás desobedeció a Dios. En su cabecita habría mucha confusión. Y se escapó, pero tuvo que obedecer la orden de Dios. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y no creyeron que era Jesús, y Pedro le pidió a Jesús una prueba de que Él era, que lo hiciera caminar hasta Él, y le ordenó que fuera hasta Él. Y obviamente que Pedro pudo caminar hasta Jesús, pero cuando vino la tribulación, cuando vino la dificultad, cuando vino el problema, las olas lo asustaron, se hundió. Pero estaba el Señor con la mano tendida para salvarlo. ¿Cómo está el Señor con su mano tendida para salvarnos a nosotros? Estaba allí y está aquí. No nos abandona. Clamemos al Señor y estemos seguros que el Señor no nos abandonará. Nos escuchará. Al corazón contrito y humillado no abandonas jamás. Hemos de someternos pues a la voluntad de Dios y hemos de ser fieles a Él y siendo fieles a Jesús, que es Dios. Somos fieles a toda esa divinidad maravillosa de la Trinidad Santísima. Si tenemos poca fe, si somos débiles, si nos falta fortaleza, busquemos del Señor, pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza del Espíritu Santo. Así como se la dio a Pedro, y aprendieron la lección. Tenían mucho camino por recorrer. Los discípulos lo aprendieron y terminaron dando la vida por el Evangelio. Y hasta allá debemos estar dispuestos nosotros a llegar. Pongámonos pues en las manos de Jesús. Obedezcamos lo que Jesús dispone, porque Él dispone todo. Es el autor y consumador de la fe. Es Dios.
Y hemos de obedecer lo que Él manda. Aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La pregunta ahora entonces, para en el nombre del Señor terminar esta reflexión maravillosa de la palabra de Dios, es: ¿cuál es el arma poderosa con la cual nosotros hemos de ir caminando hasta Jesús? Jonás caminó hasta Dios y obedeció, terminó obedeciendo lo que Dios le mandó, a fuerzas. Pero era un hombre devoto y temeroso de Dios. Tuvo muchas dificultades de carácter, porque él sentía que Dios era muy misericordioso y que él iba a predicar y Dios los iba a perdonar. Y nosotros acostumbramos a pensar de pronto también de esa manera, de que hay mucha maldad en el mundo, pero que Dios es amor, y que si la persona se vuelve al Señor, el Señor les perdonará. Y muchos se escandalizan de él, pero esa persona tan mala que era, y mírela, si se convirtió, si se volvió al Señor, el Señor la recibe. David tuvo una gran equivocación en su vida, una gran equivocación, se volvió al Señor. El Señor lo perdonó, pero él tuvo que pagar las consecuencias de su error. Pero fue fiel al Señor. Y lo mismo hicieron los discípulos. Nosotros hemos de hacer lo mismo, seguir hacia Jesús, caminar con fe. Esa es el arma poderosa que nosotros necesitamos para acercarnos a Jesús. Caminar con fe. Fe. Si tenemos fe, llegamos hasta Jesús. Y tenemos que llegar hasta Jesús porque Jesús es Dios amor. Cuando un día lleguemos y estemos en la presencia de Jesús, ya no necesitaremos fe, porque la fe la tendremos con nosotros. Pero tendremos un corazón lleno de amor. Y estaremos con Jesús, no solamente porque nosotros lo amamos desde ahora, sino porque Él nos amó primero. O miremoslo desde un punto más real para todos. Si es que no quieren abocarse a lo espiritual. ¿Quién los amó a ustedes primero? ¿Su papá y su mamá o usted a su papá y su mamá? ¿Quién amó primero? ¿Usted amó a su papá y a su mamá primero o su papá y su mamá lo amaron a usted primero? Por gracia de Dios, su papá y su mamá le dieron la vida a usted. Y así Dios con nosotros. Primero nos amó a nosotros, dándonos la vida para que estuviéramos con Él y compartiéramos con Él esa dicha eterna, que en el comienzo se perdió, pero que iremos recuperando por la gracia de Jesucristo nuestro Señor, sin olvidar esta verdad. Seguir a Jesús y seguirlo con fe, porque sin fe no podremos agradar a Dios. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacemos la profesión de fe, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación pagó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Con mucha devoción, acercémonos al Señor para hacer nuestras peticiones. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Te pedimos, Señor, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, el obispo de nuestra comunidad diocesana, el obispo Gregory Brewer, sean fieles ministros de tu palabra y sacramento. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad el presidente de esta nación y todas las naciones, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracias, Señor, para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión, Señor, de los que sufren de dolor y angustia, especialmente Ana y Noemí Cardenales, Amílcar Barrero, Ana Pérez, Karen, Orbein Sara y Julián Serna, Leonel Ramos, George Pérez, María Durán, Josefa Cardenales, Itzel Carranza, Nereida, Luis Cordero, Marlene, Oscar Vidal, familia de Daisy Castillón, Emily García y Sergio Lopera. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los que sufren a causa de la pandemia y a todos los que no solamente están enfermos, sino que han perdido seres queridos debido a esta gran tribulación. Que la gracia y la misericordia, Señor, esté con ellos. Recordamos en tu presencia, Señor, a todos los que descansan en tu paz, que han partido de este mundo a tu presencia creyendo en ti. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Padre, te presentamos estas peticiones humildemente, Señor, sabiendo que por sobre todas las cosas debe cumplirse tu propósito con tu reino, con tu obra creadora. Por eso declaramos que se haga tu santa y perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Antes de darnos la paz, hagamos la confesión de pecado para acercarnos a la Eucaristía limpios y bendecidos por el Señor. Dios omnipotente, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdona. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Brindamos al Señor la gloria y a su nombre. Entremos a su presencia trayéndole ofrendas.
Levantemos el corazón. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, que en el primer día de la semana venció la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Por tanto te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. Padre Santo y bondadoso, tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado, quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Tendió sus brazos sobre la cruz en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que me entregaba al sufrimiento y a la muerte, nuestro Jesucristo tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Tanto proclamamos el misterio de fe. Christ has
servicio, alabanza y acción de gracias celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección, ascensión, y ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él, quien no tiene fin. Santifícanos a nosotros, para que así recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo solo en honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén, te alabamos, Señor. Amén, amén, te alabamos, Señor. Amén, praise to you, oh Lord. Amén, amén, praise to you, oh Lord. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, venga tu reino, se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, venga tu reino, se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como todos nos perdonamos, Señor. Danos hoy tu amor y tu alegría, protégenos del pecado y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, Señor. Aleluya, Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes
y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por dar tu vida en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy un pobre pecador. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Te abro las puertas de mi vida y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Toma control de mi vida, de mis pensamientos, de mis actitudes. Líbrame de todo mal. No me dejes caer en tentación. Y haz de mí lo que tú quieres, Señor, que yo sea. Santo. Porque tu palabra dice, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Amén.
Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor sea con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les guarde. Amén. Sobre el agua, ¿quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que avanza la humanidad? Los pecados con su muerte perdonó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma tu vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos Antes de despedirnos, quiero recordarles, para que tengan muy presente el sermón que se predicó hoy y no haya confusión. Jonás fue arrojado al mar y se lo tragó una ballena. Pedro no fue arrojado al mar, caminó en el mar hasta llegar a Jesús, pero se hundió por su falta de fe. ¿Ok? La misa ha terminado. Podemos ir en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. nos deja y transforma tu vida con su amor. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos